Hola, bienvenido a Valle, casa de oración, refugio y restauración. Adelante, ya estás en casa. Varones, queremos caminar contigo. Por eso, todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo especialmente diseñado para ti. La oración es nuestro motor. Acompáñanos los días miércoles a las 8 p.m. y comienza tu día con nosotros los viernes a las 6:30 am. Mantente conectado. Únete a nuestra reunión en línea todos los jueves a las 7:30 p.m. Recuerda, estamos en vivo por Facebook y YouTube. Jóvenes, nos vemos el segundo y cuarto sábado de cada mes a las 5 p.m. Seamos amigos y crezcamos juntos. Mujeres, nos encantará compartir, aprender y caminar junto a ti. Nos vemos el primer y tercer sábado de cada mes a las 11 am. Y para nuestros adolescentes, tenemos un tiempo increíble. Los esperamos el primer y tercer domingo de cada mes durante el tiempo del segundo servicio, para aprender de la palabra de una forma diferente. Te esperamos todos los domingos a las 11 am para nuestro tiempo de desayuno. No faltes, será un gusto compartir contigo. Nada nos hace más felices que vernos en casa. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales los domingos a las 9 am y 12 p.m. Queremos compartir un tiempo especial contigo. Una vez más, bienvenido. Disfruta este tiempo, porque en Valle estás en casa. Hola, ¿cómo estamos, iglesia amada? ¿Cómo te encuentras, Valle? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Estás listo para recibir este mensaje que seguramente, verdad, va a ser para edificar tu vida y sobre todo para honrar el nombre de nuestro Señor? ¿Estás listo, iglesia? Siempre acostumbramos a darte la bienvenida, ¿sabes? Estamos gozosos el día de hoy porque sabemos que si tú estás aquí presente en esta iglesia Centro Cristiano Valle, casa de oración, de refugio y de restauración, es porque Dios tiene planes para tu vida. Seguro que sí. Estamos en el entendido que a través de escuchar este mensaje lo puedas aprender para vivirlo, ¿verdad? Y para poder disfrutar de este Dios que está deseoso en demostrarnos que nos ama de verdad. Así es que te mandamos como siempre un fuerte abrazo, porque sabemos que este abrazo viene de Jesús y que tú y yo el día de hoy lo recibimos con todo agrado. Así es que del lugar donde nos estés escuchando te damos la bienvenida, ya sea en el Estado de México, en la Ciudad de México o en alguna parte del mundo. Y lo digo así porque hoy, gracias a Dios, la tecnología nos permite llevar el mensaje de salvación en cualquier momento y en cualquier instante, en cualquier punto del planeta. Así es que de donde tú nos estés escuchando, te damos la más cordial de la bienvenida. Y por cierto, iglesia amadísima, te estás preparando ya para la próxima semana, esa Semana Santa, esa semana que es una semana, ¿verdad?, diferente, que es una semana llena de poder, que es una semana que cambió la historia del mundo, que es una semana llena de redención para la humanidad. ¿Te estás preparando? Tal vez tú vayas a salir de vacaciones o tal vez te quedas en casa, ¿sabes? Quiera que sea la situación, yo te invito que disfrutes y a tu familia, que disfrutes tu tiempo, pero sobre todo que aproveches para decirle al mundo que hay un Dios que está empeñado en demostrarnos que nos ama de verdad. Así es que mira, el día de hoy vamos a hablar algo referente a vivir en victoria. Así es que oramos por este mensaje, ¿te parece bien? Ahí de donde estés, extiende tus manos simbólicamente hacia mí, dile: Padre, te damos gracias. Gracias primeramente por haber puesto en nuestro corazón el poder venir a escuchar tu palabra. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que el día de hoy uses la vida de tu hijo Ramón para que a través de él nos hables este mensaje, para poderlo aprender, para poderlo vivir y para poderlo compartir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces mira, este inicio, ¿verdad?, de Semana Santa, sería importante analizar si nosotros estamos viviendo en victoria. ¿Estás viviendo en victoria? Porque sabes,
es algo que tú y yo tenemos accesible. Y mira, déjame ir directamente a la escritura. Acompáñame por favor al libro de Mateo, en el capítulo 21, los versos del 1 al 11. Te voy a leer esta versión Reina Valera 60. Entonces acompáñame. Dice el verso 1: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y a un pollino con ella. Desátala y tráemelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, y trajeron un asna y el pollino, y se pusieron sobre sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba atrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Wow, Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró en él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Wow, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Qué bendición, la verdad. Mira, te das cuenta cómo en algunas Biblias, en la Reina Valera sobre todo, hay un título, ¿verdad?, anterior a este texto, que se refiere precisamente, ¿verdad?, a la entrada triunfal en Jerusalén. La entrada triunfal en Jerusalén. Y la verdad, tenemos que analizar qué es lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Y la entrada triunfal en Jerusalén, muchas veces, ¿verdad?, lo atribuimos a la humildad con que el Señor entra en Jerusalén, ¿verdad? Que en lugar de ser un caballo, como lo hacían a través de los tiempos las personas que querían demostrar su autoridad y su poder, Él hace completamente lo contrario al mundo. Entra de manera triunfal a Jerusalén en un pollino. Wow, en un asna, montada en un asna el Señor. Y entonces aquí lo que hay que analizar, y el mensaje que Dios trae el día de hoy, ¿sabes?, es que esa entrada triunfal en Jerusalén, ¿verdad?, no se refería nada más al aspecto de la humildad, no se refería a lo que el pueblo estaba deseoso, ¿verdad?, al poder o al recibir a Jesús de esa manera. Es increíble, te puedes imaginar cómo el Señor va, ¿verdad?, montado en esa asna, y cómo la gente empieza, ¿verdad?, a decirle: Hosana al Hijo de David. Como muchos de ellos tomaban ramas y las ponían en el camino, unos ponían sus mantos como una acción de reverencia, como una acción de decir Hosana, o sea, implorando, ¿verdad?, diciendo: sálvanos, Señor, ya llegó nuestro Salvador, está aquí, ¿verdad?, esta persona, está aquí precisamente el Mesías, el cual nos va a salvar de la opresión presente. Muchas veces seguramente lo has escuchado en predicaciones o lo has analizado, cómo el pueblo de Dios en este momento está viviendo bajo la opresión, ¿verdad?, del Imperio Romano. Entonces, ¿qué es lo que la gente esperaba? Esperaba precisamente un Salvador, pero un Salvador que los liberara de esta opresión, de esta situación momentánea, sin darse cuenta, ¿verdad?, esta multitud, de que realmente este era un acto más allá simplemente de una liberación temporal, de una liberación de esa opresión que estaba recibiendo el pueblo de Dios. Lo estaba haciendo el Señor Jesús de una manera más profunda, esa entrada, de una manera más triunfal. Estaba hablando, ¿verdad?, que Él traería una liberación diferente y más poderosa, hermano.
¿Sabes? El día de hoy podemos analizar cómo el Señor Jesús siempre vivió una vida en victoria. Y mira, que hay un punto que Dios quiere hablar para tu vida y para mi vida el día de hoy, a través de esta lectura que hemos hecho, ¿no? Cómo el Señor entra de manera triunfal en Jerusalén. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque el Señor Jesús, escucha, estaba cumpliendo la voluntad de su Padre Celestial. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesús estaba obedeciendo ir en ese momento que era difícil, ir en ese momento que era peligroso para ellos y para Él principalmente, Él estaba obedeciendo siempre y en cada momento la voluntad de su Padre Celestial. Entonces, cuando seguimos las instrucciones del Señor, empezamos a vivir una vida llena de victoria. Y cuando no, pues entonces estamos viviendo de fracaso en fracaso, iglesia amada. ¿Sabes? Jesús estaba percibiendo la voluntad de su Padre en todo momento, y entonces Él recibía la revelación al buscarlo en esa intimidad constantemente. Ok, amén, iglesia. Y es que mira, el Señor Jesús está otra vez, repito, obedeciendo las instrucciones de su Padre Celestial. Fue a lugares donde su Padre lo llamó a estar, ¿sabes? No importaba lo que las personas opinaban, no importaba muchas veces lo que su familia le decía. Lo verdaderamente importante es que Jesús en todo momento nos muestra que hace la voluntad de Dios, caminando en obediencia. ¿Y esto qué trae? Honra a su Padre Celestial. Me encanta saber el día de hoy cómo cantamos alabanzas no nuevas. Me encanta saber cómo la Escritura que dice que a Dios le agrada el cántico nuevo. Me encantan las alabanzas que cantaba yo cuando inicié en el cristianismo. Por supuesto que sí. Los carros del faraón, todo eso todavía llenan mi corazón y mi alma seguramente. Pero mira, el día de hoy hay una alabanza muy propia para el mensaje que estoy dando, y se llama precisamente Es Él. ¿Qué dice esta alabanza de este autor, de Felipe Santos, con la participación de Marcos Brunet? Dice algo muy hermoso, hermano, y seguramente el Señor se lo reveló para que lo pudiéramos cantar y alabar, ¿verdad? Esto, de esta alabanza de Es Él. Es Él, ¿sabes? Por el cual estoy gastando mi vida. Es Él que es el dueño de mi vida. Y te digo esto porque es muy propio el mencionar esta alabanza, porque precisamente en esta escritura Jesús está entrando de manera triunfal porque está obedeciendo, está siguiendo las instrucciones que le da su Padre en todo momento. Él está gastando su vida no para sus propósitos, familia Valle, ni para sus planes humanos, no, los está gastando, para honrar el nombre de su Padre Celestial. Al caminar en obediencia, tú y yo, iglesia, hoy honramos el nombre de nuestro Dios poderoso. Mira, ahí precisamente en la escritura, en la escritura y en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino lo hacían sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Mira, cuando vemos este evento, cuando vemos que él tiene que ir a visitar a la samaritana, esa mujer que estaba, ¿verdad?, en contra de los principios del pueblo judío, hermano, que seguramente los discípulos, ¿verdad?, se han de ver maravillado y han de haber dicho: ¿qué está pasando ahorita? ¿Por qué, Jesús, tienes que venir a una tierra que no es deseable? ¿Por qué tienes que pasar, o por qué tienes que gastar, ¿verdad?, el tiempo de tu vida y la nuestra yendo a este lugar que seguramente no es muy favorecido? Y es que, ¿sabes? Jesús, repito otra vez, vivía en victoria porque seguía instrucciones. Y aquí lo podemos ver. A Jesús le era necesario, hermano, venir al mundo, pagar por tus pecados, darnos la salvación, darnos esa historia hermosa de redención, hermano.
Y me encanta esta escritura cuando dice: le era necesario pasar por Samaria. ¿Sabes? Necesitaba decirle al mundo a través de esta escritura, ¿verdad? En Juan 4, que la salvación es para todos, hermano. Que el Señor está demostrado en empeñarse en decirnos que nos ama de verdad. Y tú sabes, el encuentro con la samaritana fue algo sensacional. Pero el punto el día de hoy es mostrarte que Jesús, al cumplir la voluntad de su Padre, estaba viviendo en todo momento en victoria, y así lo hizo. Y es lo que yo quiero que tú y yo entendamos a través de este mensaje, que si queremos vivir en victoria una vida, ¿verdad?, plena, tenemos que obedecer las instrucciones de nuestro Padre Celestial. Mira, también ahí en Lucas 5, del verso 5 al 8, en esta versión Reina Valera 60, ¿te acuerdas ahí con este hombre llamado Simón, este pescador, este hombre que se ha vuelto, ¿verdad?, un punto importante como personaje en la Biblia, que Dios nos habla y nos va a seguir hablando a través de tu testimonio, para que podamos entender que este hombre llamado Simón, que después se convertiría en Pedro, nos muestra cómo él, ¿verdad?, vive la palabra, cómo él le muestra al mundo la naturaleza misma de Jesús, hermano. Porque a través de leer esto, nosotros tenemos que aprovechar para parecernos más a Jesús. Amén. Y fíjate lo que dice entonces aquí. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Recordarás que en el principio, en los primeros versos, cuando el Señor Jesús va a dar un sermón, le dice a Pedro o a los pescadores: necesito que me prestes tu barca, necesito que me la prestes para poderme alejar un poco y entonces poder mandar un mensaje de parte de Dios. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro pone, ¿verdad?, a los pies de Jesús sus herramientas de vida, esa embarcación con la cual él vive. Y una vez que ya termina el mensaje de Jesús, ¿qué sucede, iglesia? Entonces el Señor le dice a Pedro: sabes, ahora sí, echa las redes. Y entonces este pescador, ¿verdad?, de nacimiento, ¿qué le dice? Permíteme tantito, Señor. ¿Sabes qué buen sermón diste? Mira, la verdad es que impactas mi vida. No tienes necesidad, porque quiero decirte algo. Yo soy pescador tengo experiencia, mi familia es pescadora, conozco esta profesión desde niño seguramente. Y sabes, no es un buen momento para echar las redes. Toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos. Pero sabes, estoy dispuesto a seguir instrucciones. A lo mejor no estoy muy convencido, a lo mejor el lugar donde me trajiste hoy no me convence mucho, como seguramente le dijeron a Jesús sus seguidores: oye, Samaria, Señor, hay muchos otros lugares más agradables. No, ahí te mandó el Señor. El día de hoy le dijo, ¿verdad?, el Señor Jesús a Simón: recibe esta instrucción y realízala. ¿Y qué pasó? Pues entonces Simón accedió y siguió instrucciones, echó las redes, ¿verdad?, en el nombre del Señor. No, tal vez, y seguramente no estaba convencido, pero dijo: ok, voy a hacer lo que tú me dices. Entonces fíjate bien qué pasa. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Te das cuenta cómo cuando tú y yo seguimos instrucciones de parte de este Dios poderoso, entonces estamos viviendo en victoria, entonces estamos obedeciéndolo, entonces estamos honrando su precioso nombre? Y sabes, esto nos lleva a vivir en victoria. Esto nos lleva precisamente a tener una entrada triunfal día con día, como lo hizo Jesús ese día allí en Jerusalén. Wow, Señor. ¿Sabes? Ahí precisamente, ¿no?, cuando ellos se acercaban a Jerusalén y vinieron a Betfagé, como ya te leí, en el monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, ¿no?, diciéndoles: sabes, vayan a esta aldea enfrente que tienen, y vas a hallar
atada un asna y un pollino en ella, desátala y tráemelos. ¿Sabes? Muchas veces a lo mejor ellos decían: oh Señor, pues no conocemos al dueño, o dónde está, o mira, no nos conviene. Acuérdate, ahorita los ánimos en Jerusalén están divididos, etcétera, ¿no? Pero estas dos discípulos obedecieron las instrucciones, no cuestionaron, no dijeron: ¿sabes qué? Déjame pensarlo, o como muchas veces, déjame orar al Señor. No, el Señor los llevó a ese lugar y ellos tenían que obedecer la palabra de Jesús. Y sabes, aquí tenemos una enseñanza hermosa. Aquí tenemos la obediencia de estos dos discípulos. Pero ¿sabes sobre qué estaba entonces montado el Señor? Sobre, ¿verdad?, un asno. Y estaba un pollino ahí también. ¿Sabes que estos dos animales fueron usados por el Señor? Estos dos animales que para muchas situaciones no son los más adecuados para una entrada triunfal aparentemente. ¿Y sabes por qué sí lo son? Porque tanto los discípulos que obedecieron la instrucción como estos animalitos, ¿verdad?, tienen o tuvieron un propósito divino. ¿Sabes? No nada más divino, un propósito eterno, mano. Así es que yo no sé quién seas que me estés escuchando, familia y persona, pero seguramente tú podrás sentirse y decir: yo me encanta, ¿verdad?, amar, me encanta leer la palabra, me encanta hacer esto, pero dada mi situación, pues es difícil que el Señor pueda usar mi vida. ¿Sabes que el Señor usa la vida del que está disponible para poner en alto su nombre? Wow, Señor. Fíjate, estas situaciones, tanto los dos discípulos al obedecer como este asna y este pollino, son propósitos para Dios divinos, pero también eternos. Así como lo acabamos de leer ahorita, también allí en Lucas 5, ¿no? Cómo el Señor utiliza la barca, cómo el Señor utiliza un pescador común y corriente como Simón para transformarlo, o para ahora transformarlo precisamente a un pescador de hombres llamado Pedro. Wow, de verdad es algo impresionante esto. Y déjame decirte algo más, otra vez. Jesús fue a lugares donde su Padre Celestial lo llamó a estar ahí. No importaba lo que las personas opinaran, inclusive su propia familia. En cuántas ocasiones, ¿verdad?, de repente a ti o a mí como cristianos nos dicen en nuestros hogares: oye, no te desgastes, oye, tú tienes una vida por delante, tienes una familia que responder. ¿Sabes? Te hago una pregunta. Yo pensé en eso. Oye, cuando el Señor llamó a Pedro, claro que lo sustentó, y no nada más a Pedro, a sus 12 discípulos. Después, cuando llamó, ¿verdad?, para que le sirviéramos, ¿sabes? El Señor siempre nos ha sustentado. Y algo que quiero que quede claro, ¿verdad?, que el Señor ponía en nuestros corazones, es que esa entrada triunfal en Jerusalén se refiere específicamente al cumplimiento de Jesús de la voluntad de su Padre Celestial. O sea, fíjate bien, muchas veces nos cuestionan, y lo verdaderamente importante en este momento es que Él estaba haciendo la voluntad de su Padre Celestial. Ya te dije, ¿no? Te enseñé y te mostré ahí que le era necesario pasar por Samaria. Wow, Señor. Caminando en obediencia, honrando a su Padre. Muchas veces te digo, uno mismo se puede cuestionar: oye, a mí no me conviene ese lugar, oye, ese lugar donde me está mandando el Señor no es el más adecuado. Yo en algunas ocasiones te he dicho que como iglesia el Señor nos ha mandado, ¿verdad?, a apoyar a misioneros que de repente tienen que ir a alguna parte, ¿verdad?, del mundo, que no es muy agradable predicar la palabra, que inclusive a muchos de ellos les ha costado la vida, y a muchos de ellos les ha costado inclusive ir a prisión por llevar o meter Biblias o hablar del evangelio en el extranjero, hermano. Y sin embargo, ¿verdad?, cuando la gente sigue instrucciones, vive una vida llena de éxito, hermano. Vive una vida, ¿verdad?, en victoria. ¿Te gusta esto que estás oyendo? Tú y yo vamos a vivir en victoria cuando obedezcamos las instrucciones de nuestro Padre Celestial. Y mira, otra escritura para que veas cómo el Señor nos muestra
que al seguir sus instrucciones nosotros estamos honrando su nombre. Acompáñame precisamente al Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 46 al 51, en esta Reina Valera 60. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo y sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí, tu padre y yo hemos estado buscándote con angustia. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús era un niño y que de repente María y José pues tenían que ir a Jerusalén o tenían que festejar como judíos las fiestas de la Pascua, etcétera? Y que de repente en uno de esas, ¿verdad?, que fueron precisamente a ese lugar, a Jerusalén, para darle la gloria a Dios a través de festejar alguna de las fiestas, el Señor Jesús se separa de esa verdad, de esa protección en donde van sus padres y las familias conocidas, y se pierde. Y entonces María y José se angustian, empiezan a buscarlo. Imagínate la angustia de que tu hijo se te pierda, tu hijo. Tremendo, ¿no? Se pierde Jesús y entonces seguramente María, ¿verdad?, y José, como locos, como se dice: oigan, ¿no vieron a Jesús? Oigan, mi hijo, miren, no lo hemos visto. Mira, 3 días pasaron hasta que finalmente lo encontraron en una sinagoga. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba, ¿verdad?, hablando de su Padre Celestial. Tanto que dice la Escritura que los que lo escuchaban se sorprendían, ¿verdad?, de lo que estaba él enseñándoles y preguntándoles. Y entonces cuando lo encuentran, independientemente que le dice María: Hijo, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué, verdad, no nos avisas? Y entonces hay una pregunta tremenda aquí. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscas? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas. Claro, María guardaba estas cosas en su corazón, diciendo: ¿de qué se trata? ¿Por qué él se comporta de esta manera? Y sabes, le era necesario a Jesús desde niño estar en los caminos de su Padre. Le era necesario obedecer sus instrucciones, porque seguramente, ¿verdad?, esa era la voluntad de que fuera ahí, para que mostrara cómo Dios se estaba manifestando en su vida, hermano. Cómo Jesús a esa edad estaba gastando los días, ¿verdad?, de su vida en honrar a su Padre Celestial. Y sin embargo también aquí vemos cómo este niño se sujeta al obedecer y regresar con sus padres, ¿no? Amén, iglesia. Ok, mira otra historia de esto en Mateo 12, 48, 50, allí en esta Reina Valera 60. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Acuérdate que de repente Jesús estaba predicando y llegaban sus hermanos, porque Jesús obviamente cuando fue concebido por una virgen, pero una vez pasado este tiempo él tuvo más hermanos. Por eso cuando María, su padre y su familia lo llegan a buscar, le dicen: oye, dile a Jesús que aquí estamos, su familia. Y entonces él que contesta lo siguiente: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. En otras palabras, estaba dando una enseñanza de vida. ¿Sabes? Todos aquellos que hacen la voluntad igual que yo, ¿verdad?, que hacemos la voluntad de mi Padre Celestial, somos familia. Vivimos una vida, ¿verdad?, de victoria en todo momento. ¿Está hablando Dios a tu corazón, hermanos? Está hablando Dios. Y mira, es bueno primero obedecer siempre las instrucciones. Inclusive también ya en el Nuevo Testamento, cuando ya Jesús no está aquí, pero están los discípulos, ¿verdad?, llevando el mensaje de Dios. En Hechos 5:27 dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Dice: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron:
es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes vosotros mataste colgándolo en un madero. A ese Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos sus testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Tremendo. Y luego ellos, oyendo los religiosos de ese tiempo, se enfurecieron y querían matarlos. Acuérdate que los discípulos iban a lugares a predicar donde el Señor los enviaba, y no decían: no, es que aquí corremos peligro, no, es que aquí cómo nos vamos a sustentar, no, es que no está bien a nuestros ojos. ¿Sabes? Ellos siempre estaban obedeciendo las instrucciones. ¿Por qué? Porque el Espíritu los guiaba. Por eso ahí en Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino a la voluntad del que me vio, nos dice el día de hoy Jesús. ¿Sabes? Porque Jesús vino en esa entrada, cuando le extendía a la gente las ramas, cuando le extendía los mantos, estaban, ¿verdad?, reconociendo, ¿verdad?, que Jesús, este hombre de Nazaret, era el Cristo, era el Mesías. Aunque no tenían toda la visión, ellos estaban reconociéndolo como este Cristo poderoso, hermano. Amén, amén, iglesia. Y hay una frase aquí en esta escritura base que leemos al principio, ¿no? Que de repente, ¿no? Entonces cuando el Señor manda por este burrito y este asno, y finalmente hace su entrada triunfal, y la gente, ¿verdad?, cortaba esas ramas y le tendía, ¿verdad?, en el camino también esos mantos, era en reconocimiento, era que la gente estaba aceptando que Él era alguien especial y que era el Mesías, hermanos hermosos. Hosana al Hijo de David, imploraban salvación. Acuérdate, Hosana es salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, ¿verdad? Acuérdate, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En otras palabras, hoy aquí en Semana Santa, tú y yo tenemos la oportunidad a través de esta escritura. Fíjate bien ahora, ¿qué más hay? Dice que la gente, ¿verdad?, se conmovió, que la gente con esa multitud estaba enardecida, hermano. Y la gente decía: ¿quién es este? Y entonces algunos decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Te acuerdas de esas frases de que muchos, ¿verdad?, de repente este tiempo es para decirle a la gente verdaderamente quién es Jesús, hermano? Ok, fíjate bien, vayamos ahora, te quiero llevar a la siguiente escritura. Ahí en Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué belleza esto, hermano. Ok, qué belleza es que el día de hoy, en esta próxima Semana Santa, tú y yo le podamos decir a la gente quién es Jesús, a través de nuestro propio testimonio, a través de lo que hemos aprendido de Jesús, ¿verdad? A través de esa intimidad que tú y yo podemos y decir. Y siempre, Señor, es bueno que estemos deseando, estamos en esa intimidad, para que a través de las instrucciones que nos dé Jesús, nosotros sigamos viviendo una vida en victoria, hermano. Si el Señor te manda un asilo, si el Señor te manda a otra región, si el Señor te manda a un lugar y te dice: permanece, es que no me gusta, Señor, es que el ambiente no es el mío, es que mira esta gente, usted obedezca, y va a ver que va a vivir una vida llena de victoria. ¿Quién es este, verdad? Como Jesús volteó y le hizo la pregunta a los discípulos: ¿qué dice la gente de mí? Y entonces que eres Elías, que eres un profeta. Mucha gente dice: es un buen líder Jesús. No, le dijo Pedro, Simón Pedro: eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y sabes, eres el Mesías,
eres nuestro redentor, ¿verdad? Porque finalmente tenemos que decirle hoy a la gente, ¿sabes? Como decían ahí, ¿quién es este? Ah, pues este es el profeta, no un profeta más, no el profeta que de él ha salido verdad, que de todo lo que dice se ha cumplido, no como otros que dicen que son profetas y no se cumplen. No, decía la gente, este es el profeta y es precisamente de Nazaret, de Galilea. Y sabes, si tú investigas Nazaret, ¿qué quiere decir Nazaret? Fíjate bien aquí, hermano, te lo voy a comentar el día de hoy. ¿Qué quiere decir entonces esta frase, verdad, de Nazaret? ¿Sabes? Junto con la definición también de lo que es Galilea, hermano. Y aquí es donde tenemos que estar muy alertas, ¿no? En donde dice precisamente que Nazaret era un nuevo árbol. ¿Tú crees? Así significa Nazaret, como el nacimiento de algo nuevo, como una nueva historia. Y precisamente Galilea, ¿verdad?, significa revelación. Él era de un lugar en donde llegó para hacer algo nuevo, para que el mundo fuera precisamente o reconociera o se le fuera revelado al mundo que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, que Él era nuestro Redentor, hermano. En pocas palabras, ¿no? Jesús no solamente era un profeta, hermano, fue un hombre, y no solamente un hombre de milagros y prodigios. No era nada más eso. Jesús era nuestro Mesías, era el Redentor, era el que iba a traer salvación, y no temporal como el pueblo judío, ¿verdad?, decía, líbranos del imperio. No, sino nos iba a traer una salvación eterna. Él era el que iba a pagar el precio por nuestros pecados, nuestro Salvador y Señor. Estaba revelando quién era, ¿verdad? Él era el Redentor de la humanidad. En pocas palabras, Él es el que vino a ofrecer su propia vida para el perdón de nuestros pecados, para darnos salvación y para vivir por siempre una vida eterna al lado de su Padre Celestial, de Él y del Espíritu Santo, iglesia. Ese es el mensaje, sabes, que tú y yo, iglesia, debemos de decir. Sabes, decirle a la gente lo que dice Juan 14:6. Jesús, yo soy el camino, dice, les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieren, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conoces y le habéis visto. Hay que decirle a la gente, ¿sabes? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y también, hermano, lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera hay que decirle en esta semana a las personas, para que puedan vivir una vida llena de victoria, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, tema, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Wow. Simplemente decirle a la gente, ¿aceptas o no a Cristo? Si aceptó, bueno, pues ese es el requisito, porque a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les da la potestad, o sea, la autoridad de ser hijos de Dios, de acuerdo a la escritura en Juan 1:2, hermano. Dime si no es hermoso esto. Dime si no hoy esta escritura y las que hemos leído nos revelan. Mira, ahí en Judas 1:24 al 25 dice: y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Y aquí dice en Juan 8:36: así que el Hijo del Hombre, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Y termino, iglesia. Fíjate, voy a ver donde también nos habla el Señor, como en estos versículos, de que es el Redentor del mundo, hermano. Escucha Isaías 61:1: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor,
junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. ¿Sabes que esta escritura nos la dio esta iglesia el Señor? ¿Sabes que este es el fundamento de Centro Cristiano Valle como casa de oración, como casa de refugio y restauración? Pero muchas veces, por no seguir las instrucciones, nos desviamos de esa victoria. Hoy la tomamos. Hoy, iglesia amada, yo te invito a que tú y yo podamos vivir con intensidad esta encomienda, aparte y fundamentalmente de que en esta semana le podamos decir al mundo que Cristo no nada más fue un hombre, ¿verdad?, que hizo milagros, prodigios y señales, y que era el profeta auténtico, sino que además es el Dios de nuestra vida, sino que además es nuestro Salvador, que nos ha librado de todo pecado y que ahora nos ha dado la oportunidad de pasar una vida eterna llena de gozo con su Padre Celestial, que Él es nuestro Redentor, que Él nos compró para que tuviéramos un buen acceso, ¿verdad?, para estar con Él y con su Padre Celestial. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, a los quebrantados y a los cautivos. Amén, iglesia. ¿Te atreves a vivir esto nuevamente? ¿Te atreves, verdad, en estos días reflexionar en esta Semana Santa si verdaderamente estamos siguiendo instrucciones de Dios para poner en alto su nombre? Para decirle en esta semana que inicia este domingo, ¿verdad?, que traigas inclusive esos ramos en simbolismo de que tú estás postrándote, dándole la gloria a lo que Jesús hizo al venir a morir en la cruz, a pagar por todo pecado e iniquidad de la humanidad, no para condenar, sino para perdonarlos, al verlo cómo resucita y al verlo cómo es el Redentor de esta humanidad, hermano. Amén, iglesia. ¿Estás entusiasmado conmigo? Entonces preparémonos para poder vivir una vida llena, ¿verdad?, ¿de qué, hermano? Una vida llena de victoria, obedeciendo las instrucciones de mi Dios poderoso, haciéndolo nuestro Salvador, pero también el Señor de nuestra vida. Damos gracias a Dios. Gracias, Dios. Gracias porque nos das hoy la oportunidad de poder reconocerte, de poder decirte gracias infinitamente, porque nuestra salvación, Dios, es Cristo más nada, porque hoy estamos gozando de tu presencia, Señor, porque tú dices que el acta de nuestros decretos fue anulada y clavada en la cruz. Gracias, Jesús, por esta semana mostrarnos cómo tú viniste, obedeciste a tu Padre, que, Señor, seguiste sus instrucciones para un día final decir consumado es, para decirle a la humanidad: hoy ha llegado su Salvador y su Redentor. Y que esta iglesia, Centro Cristiano Valle, y que cada familia y persona que me escuche, llevemos el mejor mensaje del mundo y decirle a la humanidad, aquellos que todavía no escuchan de ti, que Cristo vive, que nuestro Redentor, como dice, ¿verdad?, ahí en el libro de Job también 25, nuestro Redentor vive. Te mando un fuerte abrazo. Dios con nosotros, iglesia. Hola, bienvenido a Valle, casa de oración, refugio y restauración. Adelante, ya estás en casa. Varones, queremos caminar contigo. Por eso, todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo especialmente diseñado para ti. La oración es nuestro motor. Acompáñanos los días miércoles a las 8 p.m. y comienza tu día con nosotros los viernes a las 6:30 am. Mantente conectado. Únete a nuestra reunión en línea todos los jueves a las 7:30 p.m. Recuerda, estamos en vivo por Facebook y YouTube. Jóvenes, nos vemos el segundo y cuarto sábado de cada mes a las 5 p.m. Seamos amigos y crezcamos juntos. Mujeres, nos encantará compartir, aprender y caminar junto a ti. Nos vemos el primer y tercer sábado de cada mes a las 11 a.m. Y para nuestros adolescentes, tenemos un tiempo increíble. Los esperamos el primer y tercer domingo de cada mes durante el tiempo del segundo servicio, para aprender de la palabra de una forma diferente.
Te esperamos todos los domingos a las 11 a.m. para nuestro tiempo de desayuno. No faltes, será un gusto compartir contigo. Nada nos hace más felices que vernos en casa. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales los domingos a las 9 a.m. y 12 p.m. Queremos compartir un tiempo especial contigo. Una vez más, bienvenido. Disfruta este tiempo, porque en Valle estás en casa.